tal? ¿Cómo estás? Sea bienvenido a su programa Desde tu Mirada, 6:05 minutos, y está escuchando el 1040 de amplitud modulada. Radio Mujer, el sexto sentido de la radio, llegando hacia usted también por el 95.1 de FM en Austin, Texas, y el 1530 de amplitud modulada por la cadena Cable Radio Network a 10 estados de la Unión Americana y el resto del mundo por el internet en www.radiomujer.com.mx. Estamos empezando la semana, sus psicoanalistas de la radio, mi compañera Gabriela Maldonado y su servidor José Luis Amarripa tras los micrófonos. ¿Qué tal, Gaby? ¿Cómo estás? Muy bien, José Luis, ¿tú qué tal? Acalorado. Acalorado. El otro día me estaba diciendo un amigo que es la canícula, o ¿cómo se llama estas fechas que son como la etapa más calurosa del año? Y bueno, se está haciendo sentir, realmente se está haciendo sentir. Estoy un tanto acalorado, pero bueno, comenzando la semana después de un muy bonito evento el día sábado. Para las personas que nos acompañaron, muchísimas gracias. A las personas que se nos acercaron, que se tomaron la foto, que tomaron la molestia de ir a darse la vuelta, a escuchar las conferencias y que nos fueron a saludar, ahí en persona. Muchísimas gracias, realmente da gusto conocerlos en persona y saber los rostros que están del otro lado de la línea de este micrófono. Y tenemos el día de hoy un tema que se llama actividades extracurriculares de los niños. Acá hay algo para reflexionar, ¿no? Porque de repente es como si fuera este complemento, Gabriela, creo yo, de la educación y de alguna manera como una forma de zafarnos a los niños a veces, ¿no? Como padres, y no tanto por su propio desarrollo. Si ve, ya de repente escuchamos que el curso de verano, que el karate, que el fútbol, que el taekwondo, el kung fu, lo que usted guste, ¿no? El voleibol. De repente tenemos personas que también les gusta llevarlos, no sé, a que aprendan música, a que aprendan a pintar, muchísimas cosas realmente, ¿no? Pero ahí nos vamos a dar cuenta de repente de la calidad y de la intención de la actividad extracurricular que le vamos poniendo a nuestros hijos, si en un futuro florece todo esto. Si ve, de repente nada más es como meterlos al deporte, ¿no? Ay, que haga algo, ¿no? Que se canse, porque si no se duerme, porque si no se la pasa enfadando en la casa, que vaya y que se canse, ¿no? Y que haga algunos amiguitos. De repente esa es otra de las excusas, ¿no? Vemos un niño retraído, como disminuido en su personalidad, y lo mandamos al equipo de fútbol americano o al equipo de fútbol soccer para que hagas amiguitos, y el pobre muchacho o la pobre muchacha intimidadísimo en medio de todas las personas, ¿no? Y aparte en un ambiente rudo, podríamos pensar. Entonces, ahí, ¿qué pasa? ¿Cuál sería como la medida para entender que haya cosas buenas para nuestros hijos o para los niños que tengamos en casa? Tal vez no sean nuestros hijos, tal vez sean los nietos, sean los sobrinos, de cualquier tipo de infante que esté ahí en nuestra casa. ¿Cómo sabemos cuál es digamos, como la parte saludable de que sí tengan este tipo de actividades? Y acá, de repente podríamos escuchar o podríamos pensar, pues bueno, lo que ellos quieran, ¿no? Nosotros los vamos a meter a lo que ellos quieran. Y los niños quieren todo. Si ve, el día de mañana ya vieron una película de ninjas y ya quieren ser ninjas. Y ahí tienen a todas las madres buscando y comprándoles sus uniformes para la escuela de ninjas, para que ahora vayas y entrenes de ninjas. Y el año que viene ya le gustaron los Power Rangers. No, es que no es eso lo de los ninjas. Yo lo que quiero ser realmente es karateca. Y ahí va la madre y el padre y le compran todas las cosas y le van haciendo el esfuerzo para llevarlo a las clases. Si es lo que quieran los niños van a querer todo. ¿Se acuerda aquí tantas veces que hablamos de cómo va siendo este aparato psíquico todavía primitivo en los niños, que es un ello? El ello lo único que quiere es satisfacerse inmediatamente, de lo que sea. Y ahí es en donde nosotros tendríamos que entrar como la guía, como los educadores a final de cuentas. ¿Sí ve? No en una cosa dictatorial de decir, no, ahí no te vas a meter, tú te vas a meter, tú lo que vas a hacer realmente es un pianista. Si ves, no importa que tú quieras tocar el pandero o que quieras jugar voleibol, tú lo que vas a hacer es un pianista, porque mi padre era pianista, yo soy pianista, tú vas a ser pianista. Y apachurrado el deseo del niño, ¿no? Ahí, ¿cómo le podemos hacer? Porque, por un lado, vamos a tener esta parte como negativa de nosotros, decir, yo sé lo que es bueno para ti y no me importa lo que tú desees, y por lo tanto yo te lo impongo. Por el otro lado tenemos esta cosa medio montessoriesca de vamos a hacer lo que tú quieras, hijo. No importa si el día de mañana quieres ser astronauta y el día de pasado mañana quieres ser minero, vamos a hacer todo lo que tú quieras y no le ponemos ningún límite ni ninguna dirección a todo esto. Y realmente nos vemos ahí como comprometidos en nuestras decisiones porque de alguna forma estamos intentando hacer lo mejor para ellos. Y es que para que se desarrolle verdaderamente el deseo en algo, es importante, es necesario que antes de eso
estén cubiertas todas las necesidades básicas. Se puede entender quizás muy claramente cuando lo hablamos en términos más concretos. Por ejemplo, si tú estás en una condición pues más o menos sostenida, vamos a hablarlo por ejemplo económicamente, puede que de pronto se te antoje comer cierta cosa en especial. Se te puede antojar comerte una pizza, se te puede antojar comerte, qué sé yo, lo que sea. Eso es un deseo. Podemos decir, no es que tu cuerpo necesite de pizza para moverse o para sobrevivir, no, es nada más un antojo, un deseo tuyo. Si tú estuvieses en una condición hipotética en donde no tienes absolutamente nada para comer y no has comido, vamos a decir, en unos 5 días, cualquier cosa, absolutamente cualquier cosa, ahí ya no es deseo. Vas a necesitar comer algo y lo que sea va a ser bueno, ¿no? Si es una pizza, si es cereal, si es absolutamente cualquier cosa, lo vas a ingerir porque ya está imperando la necesidad. Entonces, digamos que se puede entender muy fácilmente en tanto que las necesidades fisiológicas. Psíquicamente, también existen una serie de necesidades que habría que cubrir antes que para que pueda verdaderamente empezar a desarrollarse el deseo. Tú te podrás imaginar que en una situación de peligro y de estrés en donde tu vida está peligrando, pues no va a ser como que te inspires en ese momento para escribir un poema, ¿no es cierto? Tu cabeza está totalmente enfocada en lo más básico, en sobrevivir. Entonces, si vamos pensando en un niño, evidentemente yo creo que la mayoría de las personas pensaría, bueno, pero mi hijo no está en esa situación, ¿no? Por supuesto que tiene una casa, tiene quien lo cuide, etcétera. Esto en cuanto a las necesidades más concretas, más funcionales, pero psíquicamente hay ciertas necesidades básicas que tienen que ver de manera muy general con la contención. El hecho de que una persona se sienta contenida, digamos que le da una sensación de seguridad, de confort interno, que le permite empezar a pensar, empezar a pensar en más cosas, empezar a hacer más cosas, empezar a moverse más lejos. Se hace como mucho la indicación de lo que ocurre cuando los niños van aprendiendo a caminar. Usualmente van caminando poquito y luego miran hacia atrás para ver que ahí todavía están los papás. Y si sí están ahí los papás, pues se sonríen y siguen caminando o siguen jugando o se suben ahí a la resbaladilla o lo que sea, ¿no? Si no están ahí los papás, no van a seguir caminando tranquilamente, se van a regresar probablemente llorando o se van a empezar a desesperar o depende de la herramienta de cada niño, pero no le va a permitir que siga como desarrollando su curiosidad, su deseo, sus ganas por ir a jugar o por ir a conocer a los compañeritos, por lo que sea. Y esta contención pues no es que para que estén contenidos, entonces siempre tienes que estar detrás de ellos para que se sientan muy seguros, ¿no? Porque entonces si tú estás siempre atrás de ellos, no van a poder nunca esa seguridad proporcionársela por sí mismos. Ahí es en donde se hace como un balance muy curioso y donde las personas pueden llegar a confundirse. La cuestión aquí está en ir soltando cada vez más, ir soltando de poco a poco y cada vez más a las personitas, para que digamos que si él ya llegó del punto 0 al punto 4, entonces ese tramo ya lo conoce, ya lo pasó acompañado por ti, ese ya lo conoce y probablemente ya a partir del 4 ya no se va a preocupar por mirar hacia atrás para ver si estás. Quizás de ahí para adelante sí. La cuestión es que en muchas ocasiones estas actividades extracurriculares las pueden llegar a utilizar los padres y también con razón, porque también tienen razón de cansarse, como un intento de darse tiempos libres y lo sueltan abruptamente en algún lugar. Eso tiene un efecto contraproducente, pega al niño todavía más a los padres. Regresando del corte, continuamos. Estamos de vuelta en su programa Desde tu Mirada y les recuerdo que estamos conectados a la sala de chat en www.radiomujer.com.mx en la sala de chat de Desde tu Mirada. Si usted nos quiere pasar una visita, ahí estamos
para poder ver sus participaciones, o también si nos quiere mandar un email, tenemos nuestra cuenta de correo electrónico que es desdetumirada@radiomujer.com.mx, y también nuestra cuenta de Twitter para que usted nos mande un silbidito en @desdetumirada. Y el día de hoy continuamos con el tema de las actividades extracurriculares en los niños. Y como le estaba diciendo antes del corte, de repente nos vemos como en una cosa medio complicada, en una contrariedad al momento de que queremos poner a hacer algo a nuestros hijos. Porque por un lado, nosotros tenemos esta idea muy fija de qué es lo que ellos deben de hacer. Y por otro lado, muchas veces va a estar contrariado con el hecho de que ellos no lo quieren hacer, ¿no? Acá hay algo muy, muy curioso con los niños, que de repente les vamos otorgando como un poder mental o un razonamiento psíquico o una manera de ver el mundo como si fueran adultos, ¿sí ve? Y esto no es posible en un niño. De repente escuchamos, no, es que mi hija es muy madura para su edad. Bueno, puede ser, ¿no? Puede ser que tenga algunos rasgos que la definan como una personita más madura, sin embargo sigue siendo una niña, ¿no? ¿Una niña en qué sentido? Nosotros vamos madurando por la cantidad de experiencias que vamos teniendo. ¿Sí ve? La cantidad de personas con las que nos vamos enfrentando, con las situaciones, crisis, empleos, educación, escuelas. Y los niños simplemente no tienen esto. Por más adultos que los queramos ver, un niño está pues todavía empezando, ¿no? Todavía empezando y no sabe mucho del mundo. Es más, tal vez usted tenga la fortuna de acordarse cómo pensaba sobre los adultos cuando era un niño. Y era como si fueran algún tipo de criatura mágica posiblemente, ¿no? Que ellos hacían cosas, eran muy grandes, tenían dinero, nada más desde el puro hecho del poder monetario, ¿no? ¿Cómo lo va conceptualizando un niño? Un niño se siente indefenso al respecto, ¿sí ve? Y un adulto no. Un adulto debería de tener cierta capacidad de generar dinero, de sostenerse, y esto ya nos da un punto totalmente distinto en lo que podríamos pensar en un proceso de maduración. Los niños realmente no saben qué es lo que quieren porque no han conocido lo suficiente como para hacerlo. Ahí es en donde podríamos pensar, bueno, que prueben de todo. Posiblemente ese sería un camino, pero también los vamos a dejar dispersos. ¿De qué les sirve que tengan un adulto con experiencia a un lado si los vamos a hacer que vuelvan a caminar todo nuestro camino? ¿Sí ve? Ahí debemos de estar muy aguzados con los sentidos alrededor de qué es lo que quiere y qué capacidades se ven en los niños. Ahí es en donde nosotros podríamos hacer una buena elección con sus capacidades extracurriculares, porque si nos vamos quedando con que son muy maduros y entonces los escuchamos, les estamos echando toda la responsabilidad, ¿sí ve? Les estamos echando todo lo que nosotros tendríamos que hacer a final de cuentas. Ahí hay que estar muy atentos porque los niños, el otro día estaba escuchando un documental, Gaby, en donde decía una persona que ahorita realmente no recuerdo su nombre porque vi muchos documentales en ese momento, que decía que todos los niños nacen con la capacidad, nacen siendo científicos. ¿Qué quiere decir esto de que se nace siendo científico? Evidentemente que no en el sentido teórico, ¿no? No es que se tenga todo este mundo de conocimientos, sino que los niños son inquisitivos por naturaleza y a los niños de entrada les gusta aprender. A los niños les llama la atención lo nuevo. Los niños tienen esta curiosidad que a nosotros, si no nos hemos cuidado en nuestra forma de vivir, se nos va muriendo cuando somos adultos, se nos va resecando ese órgano. Y los niños no. Los niños realmente tienen como esta vivacidad de querer aprender. Cuando vemos un niño que no le gusta aprender, es un niño que ha vivido una situación realmente triste, una de las cosas más tristes que le pueden pasar, porque ahí ya apachurramos su espíritu cuando apenas iba iniciando, cuando apenas iba abriéndose al mundo. Esto no quiere decir que, bueno, es que como a mi niño no le gusta hacer estas cosas, como no le gusta salir, como no le gusta aprender, pues entonces que no lo haga. ¿Sí ve? Ahí una vez más tenemos que estar nosotros en la vanguardia, empujándolos, buscando que hagan otras cosas y ver por qué no es una experiencia satisfactoria esto de aprender, esto de buscar cosas nuevas. Porque acá, una vez más, tendríamos que pensarlo de dos maneras. Por un lado, podríamos decir que las actividades extracurriculares son para que hagan cosas y se entretengan, ¿no?, en lo que nosotros hacemos nuestra vida, o si estamos realmente interesados en que ellos tengan un beneficio de esas actividades extracurriculares, tenemos que buscar algo que en un futuro les sirva de algo. ¿Sí ve? Es bueno que los niños hagan deporte, ahí no nos vamos a equivocar las más de las veces. ¿Por qué? Porque bueno, esto los mantiene esbeltos, los mantiene con una buena condición física, les ayuda a crecer, pero pensar que ya con eso cubrimos esta parte de las actividades extracurriculares es una tristeza. ¿Por qué? Porque ¿cuántos niños de esos, miles de niños, millones de niños me podría animar a decir
que están en un club de fútbol van a ser futbolistas. ¿Sí ve? Es algo que se puede disfrutar del juego en la escuela, en los torneos, pero realmente, ¿qué habilidad le está proporcionando este tipo de actividad a mi hijo? Eso es algo que nos tenemos que plantear. Y tal vez el fútbol sea para unos niños, pero no para todos. Ni el deporte que a usted le guste es para todos los niños. No nos vayamos con esta excusa de que el deporte es bueno para evitar de repente actividades que tienen que ver con lo intelectual, Gabriela, creo yo, ¿no? Con algún otro tipo de actividad que realmente, imagine que no vaya a ser el mejor pintor del mundo, pero eso le va a generar un estímulo en su creatividad. Y esto es algo que no todas las actividades extracurriculares tienen. Uh-huh. Y sea cual sea, digamos que el potencial de un niño verdaderamente se puede despegar muchísimo, pues nosotros tenemos un potencial en sí muy grande. A veces aquí tratando de hacer como esta marca entre lo que viene ya predeterminado fisiológicamente y lo que psíquicamente se puede hacer a partir o a pesar de ello, pues muchas veces comentamos cómo de verdad hasta a unos animalitos básicos se les puede enseñar muchísimo. Y nosotros, los seres humanos, pues verdaderamente tenemos una capacidad muy grande que no es como para que nos empecemos a traumatizar pensando que deben de ser genios todos los niños y que no, pero sí para que ese potencial se pueda desarrollar con gusto. Y antes de que eso pueda ocurrir, comentaba, es necesario que esté cubierto esta cuestión básica que tiene que ver con el sentirse seguro y el sentirse contenido. Y en muchas ocasiones, unos padres que estén muy agobiados, a lo mejor pueden poner a los hijos, ahorita ya está pasando el verano, pero bueno, para los padres ellos continúan trabajando y los niños ya están en casa. Entonces esto puede ser muy pesado para muchas personas y en muchas ocasiones se recurre a esta actividad como para poder tener algo de tiempo para hacer los quehaceres de la casa o el trabajo, etcétera. El hecho es que el simplemente ir y depositarlo ahí y retirarte probablemente va a tener un efecto contrario, comentaba yo, porque el niño se va a apegar mucho más. Usualmente los seres humanos cuando vemos peligro de perder el objeto que necesitamos, nos pegamos con mucho más fuerza de lo que estábamos antes. A veces se dice, uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. No es cierto, sabemos lo que tenemos, pero cuando está en peligro de pérdida, o bien cuando ya ha ocurrido la pérdida, es como un mecanismo muy natural el apegarse con mucha más fuerza a eso, como en un intento de negar esa ausencia o de evitar esa separación. Y le ocurre a muchos adultos. Hay ocasiones en las que en una relación de pareja, por ejemplo, pensemos, ocurre alguna infidelidad y la persona está muy enojada o muy enojado con el cónyuge que le ha sido infiel, pero empieza a estar muchísimo más apegado y hasta un punto persecutorio, ¿no? Hasta un punto que prácticamente le persigue. Y uno diría, bueno, pero si está tan enojado o tan desilusionada, pues sería como vete, ¿no? No te quiero volver a ver. Claro, pero cuando está este sentimiento de una fuerte necesidad por el otro, recordemos que si no está cubierto lo que atañe a la necesidad, el deseo queda muy de lado. Entonces, si esta persona siente que necesita del otro para sobrevivir o para estar o lo que sea, se va a pegar muchísimo, por supuesto, se puede ver en los adultos. Es una relación tortuosa, no es una relación como que ahora que me has sido infiel, te quiero más que nunca y por eso te persigo. No, está ahí todo el odio operando, está ahí toda la desesperación, pero también hay una pegazón fuertísima. No en todos los casos, pero se ve en muchos adultos. Entonces el niño en estas situaciones también suele pegarse fuertísimo con los padres, además de que está pegado, pero también está enojado porque intentaron abandonarlo en su cabecita, hicieron este intento de abandono o no le quieren lo suficiente, entonces va a regresar, pero va a regresar aún más cargado, va a regresar
corregido molesto. y aumentado, sí, y va a hacer cualquier cantidad de cosas en casa que probablemente va a desesperar aún más a los padres y va a orillarlos a su vez a que hagan más intentos por separarlos. Es un círculo verdaderamente destructivo. Vamos a ir a un pequeño corte y regresando continuamos. Estamos de regreso en su programa Desde tu mirada y ya se nos está terminando el programa del día de hoy, pero vamos a estar toda la semana aquí de 6 a 7. Algunas personas nos preguntaban en el evento que a qué hora estaba la repetición. La repetición es a las 5 de la mañana y parece que ahora se están subiendo todos los programas a YouTube, ¿cierto, Claudia? Pues ahí tiene. Completitos, ¿verdad? Completitos. Si usted quiere escuchar y ver alguno de los programas que ya pasaron, lo puede buscar en nuestro canal de YouTube, que es Radio Mujer GDL. Radio Mujer GDL, ahí en YouTube nos busca y va a poder encontrar todos los temas, no nada más de nosotros, sino también de toda la estación. Tenemos más participaciones, nos dice Sandra: muchas felicidades por el tema, reconozco que he metido a mis hijos, tengo 2, a cursos por las tardes solo para que no estén brincando aquí en la casa y veo que es más complicado que eso. Claro, Sandra, acá hay otra cosa importante, ¿sí ve? Tampoco es como para que nos hagamos los adalits de la educación y de la responsabilidad. A veces hartan los niños. Hartan, no es una cosa como para pensarlo, hartan. Y no está de más, si ve, se los llevamos a la casa del amiguito, a los primos, ya los estamos buscando poner en algún lugar, pero lo mejor es que esto no sea la norma, si ve, si nosotros queremos tener un tiempo para nosotros, no tiene nada de malo y los niños no la van a sufrir. El momento en donde se sufre, donde realmente puede llegar a afectar, es cuando esto se hace la norma, si ve, cuando nada más es porque no los queremos tener nunca cerca. Porque no nos queremos educar de ellos, porque no queremos ocuparnos, porque no nada, ¿no? O porque simplemente no se nos da la gana aprender. ¿Sí ve? Que de repente decimos, es que yo no sé, mejor que lo haga alguien más. Ahí es otra cosa tristísima, tristísima, tristísima para los niños. Y también nos está diciendo Mónica: los felicito por su programa, me gusta mucho escucharlos. ¿Cuántas horas es recomendable que los niños tengan actividad de aprendizaje aparte de la escuela? Ay, esta es una pregunta interesante, Mónica. Tendríamos que ver la capacidad que tiene el niño justamente para aprender. Esto no es una norma para todos. La escuela realmente es un espacio en donde los niños están mucho tiempo de su día. ¿Sí ves? Mucho tiempo de su día. Podríamos pensar que empieza ahorita, digamos, la educación primaria, como a las 9 de la mañana, 8:30 de la mañana. Muy ¿no? temprano. Muy temprano, pero pensemos en horas, ¿no? Creo que, a ver si no me falla la memoria, cuando yo estaba, creo que era a las 8:30 de la mañana la entrada y salía a la 1:30. Entonces de 8 a 9, 10, a 11, a 12, a 1, son 5 horas. Sí es eso. Son 5 horas y hay escuelas en donde son jornadas más largas, que son de 6 o de 7 horas, dependiendo de los recesos que tengan. Hay lugares en donde los niños comen y desayunan. Realmente es muchísimo tiempo del día. Si ve, pregúnteselo así: ¿usted qué tanto tendría que dedicarle a su trabajo para estudiar sus temas de su trabajo saliendo del trabajo, ¿no? Hay cosas que efectivamente sí las vamos a necesitar llegar y pensar, ¿sí ve? Cosas que nos van a quedar pendientes, que no alcanzamos a hacer, aunque tuviéramos todo ese tiempo. Pero realmente tenemos mucho tiempo en el trabajo para ocuparnos de lo que es del trabajo y después de eso poder descansar y poder disfrutar del resto de la vida. Con los niños es una cosa similar. Va a ser mejor para ellos que sí, efectivamente haya un tiempo breve de estudio después de la escuela, después de comer, después de descansar, de hacer ciertas cosas, y ahí es en donde entran las tareas, ¿sí ve? Pero a mí me parece una cosa excesiva cuando ya las tareas tienen que ver, dependiendo del nivel, ¿no? de la educación. Para la primaria, que el niño se pase más de 1 hora haciendo tareas en la tarde se me hace excesivo, ¿sí ve? ¿Por qué? Porque ya es una actividad que lo involucra a él solo. Y un niño en educación primaria difícilmente se va a poder enfocar él solo en una tarea durante más de 1 hora, ¿sí ve? En las tareas que haya tenido en la semana, ¿no? O en ese día. Realmente se me hace excesivo más de eso. O dedicarle más tiempo a estudiar, mucho más que eso. Yo creo que más bien tiene que ver con la capacidad de aprendizaje que tenga cada niño. Hay niños que no se les pega en la escuela porque están muy distraídos, porque no tienen esta capacidad de escuchar en un aula, y ahí sí le van a tener que pegar más duro. Pero pensando una vez más en la educación primaria, realmente están como muy estandarizados los sistemas educativos para que todos los niños lo entiendan, ¿sí ve? Vamos a aprender a sumar y es un mes, cacho de un mes para sumar y luego saber cómo se pasan los números. ¿Por qué? Porque son grupos grandes. Y hay niños que lo aprenden muy rápido y todavía llegar y sumar otra vez durante 2 meses
en sus tareas, pues es una cosa complicada. Sí debe de haber un cierto tiempo, sí es necesario que haya un tiempo. ¿Por qué? Porque así el niño no nada más está haciendo las cosas por pasar de la escuela. ¿Sí ve? Porque en el momento pues lo pueden responder muy fácil, lo pueden responder muy sencillito porque lo tienen fresco. No está de más hacer ejercicios y estudiar, pero pensándolo en la primaria, más de una hora se me hace excesivo. En la secundaria yo creo que también sería más o menos como una hora y media, dos, y más o menos lo mismo para la preparatoria si nos estamos preparando muy fuertemente para los exámenes. Pero todo depende de la capacidad de aprendizaje que tengan los niños. Hay niños que los hastiamos y los hacemos que odien la escuela y todo lo que tiene que ver con las capacidades intelectuales, porque nosotros los queremos poner a estudiar y porque los queremos poner a que hagan sus tareas todo el tiempo, ¿sí ve? Sí, y Sandra, bueno, justamente lo que tú nos estás compartiendo no tiene nada de malo. Justamente lo que vamos hablando acá va en función a poder lograr tanto esta independencia tuya, o sea, de los padres, como la de los hijos. Esto jamás es algo por lo que te debes de sentir culpable, porque también les aporta independencia a ellos. Y se trata como de hacerlo de una manera que sí funcione, que sí lo puedan disfrutar ellos y que también pues los papás puedan disfrutar de tiempo para ellos nada más, ¿no? Y fíjate, Mónica, aquí hay algo importante. Entre más grande va estando un niño, más capacidad tiene para separarse, porque tú preguntas que los niños tengan actividad de aprendizaje aparte de la escuela. No sé si te refieres también como a otras, precisamente actividades extracurriculares, como salir a otras partes, a hacer lo de arte, a hacer cualquier otra actividad de aprendizaje. Cada vez que están más grandes tienen deberían tener más capacidad para separarse, justamente porque digamos que ya se han ido llenando de esta contención, ya se han ido estructurando con esta contención y con esta seguridad que les aportamos. Independientemente de la edad de la personita, va a depender más que nada de la seguridad que tenga esta criaturita. No nos vayamos con que, por ejemplo, si ya tiene X cantidad de años, como en el libro dice, entonces ya, lo voy a hacer, lo voy a mandar X cantidad de horas o le voy a hacer tal cosa. Más bien es irlo sondeando en función a cada uno de tus hijos, que además cada uno va a ser distinto, y si no se puede separar de ti, más bien ver qué es lo que está pasando en tu relación con respecto a ese niño, ¿no? Y una cosa que sí me parece muy importante es, tanto en casa como fuera de casa, tanto en actividades dentro o fuera de casa, a propósito de los niños, no es nada bueno ensañarse en esta cosa de las normas y darles obligaciones a los niños porque sí. A veces se piensa para que aprenda a ser responsable. Entonces le ponemos de responsabilidad que barra un cuadrito del patio, nada más para que sepa que es su responsabilidad. Y lo traemos asado al pobre niño si no lo hace. No tiene sentido, de verdad. Esto que tú estabas comentando, José Luis, del ocio y de cómo a partir del ocio se desarrolla toda esta creatividad y toda esta capacidad artística mientras esté bien mediado, es una condición en la que deberían de estar los niños. Los niños en ese momento de su vida no se tendrían que preocupar por nada. Que aprendan responsabilidad, sí, qué bueno. Pero si les vas a poner una tarea que sea algo de verdad necesario y que no sea algo para estarles moliendo. Por ejemplo, pueden recoger sus juguetitos, pueden hacer este tipo de cosas, pero cosas que tengan congruencia para ellos, que tengan un sentido más allá de nada más por meterlos en regla, porque eso es una agresión y el niño efectivamente lo siente como una agresión. Lejos de hacerse más responsable, pasa todo lo contrario. Y otra cosa importante, antes de decidir cualquier actividad extracurricular, acércate primero tú a conocer el ambiente, acércate a conocer de qué se trata y luego acerca al niño. No le compres todo el repertorio de uniforme X, Y, Z y luego lo lleves porque es muy probable que esté muy lejos de lo que se imaginaba el niño. Como tú decías, ¿no? A lo mejor vio una caricatura y pensó que iba a aprender a hacer algún superpoder de Ryu o de algún videojuego y ya que llega y lo ponen a hacer unas cosas que a él le parecen muy aburridas, pues no, absolutamente no es eso lo que quería
y ya tiene todo el equipo y ya tiene todo el uniforme y todo, y entonces pues ahora fuerzas te quedas, ¿no? Primero acérquense, primero asómense, llévalo a alguna clasecita de prueba, que se quede ahí un rato para que tú veas si es algo seguro para él y si es algo que le pueda aportar, y para que él vea también si es algo que le gusta. No tomemos estas decisiones rápidas, desesperadas, porque esas son las que más tiempo te van a terminar consumiendo y a veces hasta dinero. Por el día de hoy se nos ha terminado el tiempo. Muchísimas gracias a todas las personas que están haciendo posible este programa, a Arturo, a Donají, a Claudia, a Jesús y muy especialmente a todos ustedes que nos están escuchando. Yo me despido por hoy, soy Gabriela Maldonado. Yo soy José Luis Amarripa, que tenga muy bonita tarde y nos escuchamos mañana. Hasta luego.